profundo que muy pocos saben, conocen en realidad. Así que nos vamos a ir adentrando de lleno al mundo de las brujerías, las hechicerías, las maldiciones. ¿Quién conoce sobre este tema? ¿Quién sabe cómo opera este tipo de influencias a lo largo de la historia de la humanidad? Voy a contarte, en principio, un poco cómo se origina todo esto de las brujerías, las maldiciones y cómo éstas influencian en la vida de un ser humano a lo largo de la historia. ¿Sabías que antes de que existan las religiones existían las fuerzas e influencias basadas en la magia? El hombre primitivo, antiguamente, no estaba en contacto con una línea de religión. Él estaba en contacto en particular con un sistema basado en el arte de manipular y conectarse con fuerzas espirituales y el arte de manipular y modificar todo lo que tiene que ver con la naturaleza, tal cual como la vemos. Es allí como se inician los primeros brujos, brujas, magos, hechiceros. Se basan en particular en la capacidad de utilizar un elemento de la naturaleza, ya sea un animal, un ser humano o un elemento de un objeto de la naturaleza, puede ser una caracola, puede ser una pezuña de animal, puede ser un grupo de hierbas, donde por impregnación, por transmigración, utilizan una serie de fluidos a través de invocaciones a espíritus para que esa energía penetre en el alma de otro ser humano. En principio vamos a diferenciar dos partes de las brujerías. Una es la parte de la magia blanca o las brujerías del lado blanco, de la luz, que son utilizadas desde la antigüedad como las primeras medicinas para curar todo tipo de mal o enfermedad. ¿Sabías que anteriormente, en la antigüedad, toda enfermedad era mirada como la introducción de un mal espíritu dentro del alma de ese ser que padecía esa enfermedad? Entonces, como te estoy contando, los brujos, hechiceros o magos utilizaban una serie de fluidos magnéticos donde ellos también debían protegerse a través de usos, por ejemplo, como ves en mi caso, de un talismán, un elemento simbólico de protección, de poder, de protección, de resguardo, amuletos para resguardarse de todo lo que representaba la extracción de ese mal. En principio eran basados en exorcismos, en retiro de esas energías espirituales. Ahora, ¿cómo llegaban esas energías espirituales? ¿Cómo es que una energía espiritual de repente es introducida dentro del alma de un ser viviente? ¿Cuál es el motivo? ¿Cómo se produce todo esto? Es muy interesante. Entonces, como te contaba, los principios de las medicinas estaban basadas en la antigüedad, en la extracción del mal espíritu que invadía a ese ser causándole una enfermedad. Vamos a hablar cómo esto también opera en los marcos de la actualidad, como una brujería realmente puede provocar quizás una enfermedad que hasta ahora, bajo todos los tratamientos que han intentado realizar, no han podido curar. Entonces, como te contaba, una parte de la brujería estaba basada en el arte de la conexión con dioses, semidioses o espíritus de la naturaleza o divinidades para, a través de sus influjos o influencias, utilizar el poder que estos seres tenían para crear cambios y transformaciones en el orden natural de las cosas. Es decir, tenían la capacidad de transformar lo que es natural en algo sobrenatural.
¿Crees que esto es posible? Por supuesto que sí. Y estamos entonces en el lado B, que es la parte de atrás, es lo oscuro, lo negativo, lo negro, digamos la magia negra, la brujería. A diferencia de un sacerdote espiritual que reza e invoca a los dioses, un hechicero o un mago negro principalmente es un alma de un ser que está corrupta, que no tiene ningún principio ético ni moral, y su contacto está basado plenamente en la conexión con entidades inferiores, con entidades bajas de los mundos o dimensiones inferiores. Podemos llamar a este tipo de entidades demonios. A través de una serie de manipulaciones muy agresivas, a través de una serie de invocaciones y amenazas a este tipo de entidades, aunque ustedes no lo crean, esto es así, un brujo negro utiliza, captura, doblega a un demonio, dándole alimentos, dándoles de alguna forma una misión para que este espíritu enferme, destruya a una persona, a un ser humano, a un alma. ¿Cómo esto es posible? No solo ellos utilizan el arte de la manipulación de este tipo de energías, sino muchos de ellos también utilizan almas de difuntos, pero no cualquier difunto. No es cualquier difunto o muerto que se utiliza para el tratado del mal. En particular son difuntos que tuvieron acontecimientos en su muerte fatídicos, dramáticos, de lo peor. También son invocadas almas de la maldad, es decir, seres humanos que en un nivel de su alma espiritual, su energía preponderaba en maldad. Es decir, que a través de una serie de doblegaciones, amenazas muy graves a estas almas, logran convertirlos en una serie de sicarios espirituales, donde estas almas se ven obligadas a través de un pacto y un tratado muy, muy profundo, que no cualquiera lo realiza. No es que cualquiera lee un libro de artes mágicas de magia negra y esto lo produce. No es algo tan simple, o encendés una vela negra e invocás al mal y el mal opera por ti. No es esto así. Pero quiero darte una introducción, un acercamiento para que vos conozcas cómo realmente este tipo de energías realmente pueden provocar un daño muy grave en la vida de los seres humanos. Como te conté, todo esto viene desde algo muy primitivo. Antes de que las religiones existían estas fuerzas, estas manipulaciones y estos seres llamados vulgarmente brujas o brujos. Hay un micrófono que debemos, por favor, cerrar. Estoy viendo algunos micrófonos encendidos. Por favor, por protocolo debemos silenciar los micrófonos, por favor. Ahí estamos. Ahí quiero que Francisco Mendoza, por favor, y no sé quién más. Muy bien, seguimos entonces. Interesante, ¿verdad? Entonces, estas energías que son, como te conté, captadas a través de una serie de oraciones, invocaciones, contratan a través de amenazas muy graves a este tipo de almas malvadas, descendidas, que han muerto, como te conté, en una situación dramática, totalmente perturbadas, son tomadas como sicarios espirituales para ser guiados de alguna manera a ejecutar el daño por el cual fueron contratados. ¿Y cómo podemos darnos cuenta si un ser humano es víctima de una maldición, que es maldición, es decir, es el envío de un mal, no solo porque te maldijeron en una palabra, quiero aclarar esto,
no solo el efecto de una maldición es producido por una palabra, es decir, alguien te maldice, te dice, ojalá que te pase esto en tu vida, ojalá que sufras todo esto. Sí, esto tiene influencias, pero imagínate a través de una serie de ceremonias, de rituales, de sometimientos, amenazas a una gran cantidad de almas, como te conté, de muertos o difuntos, o de espíritus inferiores llamados demonios, que van a obrar y operar para crear un gran mal, que en muchas ocasiones es incurable. ¿Por qué? Porque hoy, lamentablemente, una parte de la humanidad desconoce completamente la existencia de estas fuerzas. O si ha oído hablar, las desestima completamente. Y voy a darte una serie de conocimientos para que podamos adentrarnos a ver si una persona presenta síntomas o rasgos de tener un mal dentro de sí, es decir, que padece algún tipo de brujería. Si vemos que alguien en un momento de su vida venía en un estado normal, estándar, es decir, fluía su vida, pero de repente existen sucesos paranormales que se presentan, por ejemplo, en su hogar. Ejemplo, no es solo que se rompe una lamparita o se rompe un vaso. Esto no es algo paranormal solamente. Puede ser, a veces sí. Sino que a veces existen manifestaciones muy claras de estas influencias, donde podemos ver en las casas manchas, ruidos. Algunos integrantes de las casas pueden ver sombras, escuchar voces. Existen, por supuesto, cambios de temperatura. Podemos ver en momentos personas que relatan que en sus casas hay lugares donde antes se sentía uno cómodo y de repente no podemos estar, o hay mucho frío, o se escuchan ruidos. Esta es una señal. No puedo determinar que esto es un causante de una brujería, pero es una señal para que vos tengas en cuenta. La otra son manifestaciones de orden mental, es decir, que una persona que presentaba un comportamiento normal, de repente empiezan a tener comportamientos obsesivos, fanáticos, empieza a haber un cambio en su carácter, en su personalidad, de manera muy abrupta. En general esto no es que se da de un minuto a otro minuto y a otro minuto y tardan años. No, esto en general cae como un rayo, se incorporan estos seres y empiezan a operar. Empiezan a operar creando un campo de influencia sobre el alma y en particular, por ejemplo, hay influencias de brujerías para volver loca a personas. Entonces se le da una serie de órdenes a demonios o es como te conté, a almas de muertos, que no es cualquier muerto, son almas de muertos, como te conté, particulares, para que creen una distorsión en un área específica que es enviada por quien lo ha contratado. ¿Cuántas veces hemos escuchado que alguien va a un brujo o una bruja o te han dicho tienes un mal o puedes tener un mal? Y en este caso no es porque te tiran unas cartas que aparece el mal existe, te estoy mostrando algunos síntomas, algunas señales espirituales que te pueden dar la pauta de que quizás exista en un ser que vos conozcas o en tu historia personal un mal espiritual, una brujería, una maldición, un mal espíritu. En el caso entonces, como te conté, de la parte mental, hay un cambio en el comportamiento, en la orden de pensamientos. A veces, por ejemplo, pasa en relaciones de pareja donde hay una pareja que funciona normal y de repente la mujer empieza a pensar mal del hombre. Mal, empieza a pensar mal, tener malos pensamientos, o al revés. Pero de repente había estabilidad, equilibrio, armonía, una buena vinculación y hay algo que empieza a acechar la mente de estos seres. ¿Qué es este algo? Podemos ver en una psicoterapia qué puede suceder, pero comúnmente dentro del sistema de interconexiones universales, un método chamánico como te conté que he creado, podemos descubrir en realidad
si existe detrás de estos comportamientos la presencia de una brujería, puesto que detrás de una brujería te estoy contando que no es solo el acto de realizar o el ritual de querer realizar una brujería, sino que por una serie de rituales, acciones maléficas, de invocaciones a espíritus inferiores, estas energías penetran tu campo vital, entran dentro de tu campo espiritual y empiezan a crear un proceso de influencias, en este caso a nivel psíquico. Malos pensamientos, malas formas de hablar, mal carácter, depresión, una baja sustancial del estado vital de la persona. Son todos rasgos o señales donde podemos pensar que existe algún tipo de influencia o mal espiritual. Por ejemplo, también en los trabajos podemos ver personas que sus trabajos eran estables y de repente empiezan a haber trabas, dificultades. Lo que antes se vendía ya no se vende, lo que antes fluía ahora no fluye. Las relaciones afectivas y en particular la salud, que este es un punto muy importante que quiero compartir con ustedes, que es que para la cosmovisión, es decir, para la mirada cósmica de un chamán, de un ser místico, detrás de todo sistema de distorsión orgánico, ya sea una enfermedad de todo tipo, para nuestra mirada existe un mal espiritual, un daño en el espíritu, un daño en el alma, que en general te estoy revelando que es provocado por la manipulación de una serie de almas bajas inferiores o espíritus inferiores, que son los que gestionan ese mal. Puesto que la naturaleza del alma, si está libre del mal, va a tender a funcionar y vivir para el bien. Pero, como te contaba, muchas almas están dañadas, muchos seres humanos están tomados por este gran mal, por este gran flagelo, que son las brujerías. Entonces, imagínate, desde la antigüedad, estas mujeres y estos hombres han sido contratados, han sido buscados, y en una parte de la humanidad, ustedes ya saben, en la época después de Cristo, se veía que algunas mujeres que presentaban rasgos del mal eran brujas, creían que eran brujas, eran mujeres poseídas por demonios, y no te puedes imaginar las miles y miles de mujeres que han sido quemadas, torturadas, violadas, solo por tener un lunar, por ejemplo, en el rostro, una verruga en el rostro, era considerada una bruja. Una pequeña deformidad era visto como alguien que tenía un mal. Imagínate en la época de la Inquisición, cuántas mujeres que quizás estaban en contra o tenían las conexiones con los espíritus, eran destruidas, masacradas. Podemos ver también la historia de las brujas de Salem, este pueblo en Estados Unidos, donde fueron las primeras persecuciones, viendo a mujeres que tenían estos rasgos, como te contaba, o que no podían tener hijos. Todo era visto como algo malo y era totalmente abolido. Y ahora, ¿cómo descubrimos quién es una bruja mala, quién es una bruja buena? Por el rostro. Solo por esto, a veces las apariencias engañan. Entonces te contaba que una bruja o un brujo tiene el poder, la facultad de manipular a través de fuerzas espirituales invisibles para vos a energías que contratan, pactan, condicionan, amenazan para crear un mal. Y es así como estas energías van penetrando tu alma y pueden empezar a afectar tu psiquis, tu mundo de relaciones, tu mundo laboral, tu conexión con lo espiritual, tu salud, la de tu familia. No te podés imaginar a lo largo de mi carrera la cantidad de personas que han venido a mi consultorio a tener una sesión o a mismo formarse en los grupos de formación que brindo, que eran víctimas de estos males.
personas que presentaban cuadros o enfermedades que para la medicina blanca tenían un tratamiento y no se curaban. ¿Cómo es esto? Te puedo contar casos de personas, de pacientes derivadas de médicos que cuando efectúan ese tratamiento suelen en un gran porcentaje, te estoy hablando más del 90%, tener una curación absoluta y no lo logran. No hay curación. Sigue el síntoma, sigue el dolor, sigue el daño. Entonces las influencias de estas energías se dan en tres órdenes. Primero, es magnética. Es decir, son influencias que son de índole terrenal. Es decir, son espíritus que pertenecen a los mundos intraterrenos o terrenos. La otra es vital, es la influencia del movimiento de fluidos vitales que son extraídos de los humanos. Es decir, que a través de la extracción de flujos magnéticos de seres humanos son transmigrados, por ejemplo, a un objeto. Por ejemplo, voy a contarte una revelación, es algo que muy pronto muchos de ustedes y alumnos de formación van a vivir en un seminario que voy a brindar sobre todos estos tratados basados en rituales, brujerías, magia, hechicerías. Muy pronto, en abril, van a poder vivir una experiencia de 2 días conmigo para tener el primer nivel de todo lo que tiene que ver con el tratado de brujerías, cómo crear elementos de protección, bueno, algo muy profundo, ya lo van a poder ir descubriendo. Hay otro micrófono, perdón, que está activo, por favor, a las organizadoras, si por favor pueden detectarlo y silenciarlo. Es el de Micaela aquí. Micaela, ahí está, muchas gracias. Entonces estábamos, la influencia magnética de la Tierra son tomadas a través de elementos de la Tierra, parte de esos magnetismos, y transmigrados a la persona a dañar. Es decir, es como que se contagia ese elemento, se impregna de esa materia fluídica y se transmigra a la persona a dañar. ¿Y cómo se llega a esa persona? ¿Cómo un brujo llega a contactarse con esa persona? No necesita estar en contacto directo, no necesita verla, tampoco necesita tocarla. Solo con que tenga una información del nombre de esa persona, ni el apellido te digo, solo el nombre y su fecha de nacimiento. Cualquier brujo que manipula estos flujos magnéticos tiene la capacidad de impregnar a través de un objeto telúrico, ya sea una pezuña de un animal, un objeto de una parte de la tierra, pues una roca, un cristal, cualquier elemento, un fluido, un agua, puede transmigrarlo a un elemento simbólico que represente esa persona e ir envenenándolo. La otra, como te contaba, es vital, es decir, que, por ejemplo, puede tomar el influjo magnético de una persona enferma y transmigrarla para enfermar a otra. Es decir, muchos brujos no solo toman el alma de muertos, sino de vivos enfermos. ¿Sabías esto? Una locura. Es decir, que pueden manipular a través de la incorporación de influjos magnéticos vitales de un hombre enfermo a través de la impregnación de un objeto, y luego ese objeto llega al contacto contigo. Y tú lo tomas, y tú, sin saberlo, eres víctima de una brujería, de un pasaje de energía, de un mal impregnado hacia tu alma. Y la otra es esencial y cósmica, es decir, que son flujos de energías que son absorbidos de la energía del cosmos, de flujos magnéticos cósmicos universales más complejos, más profundos. Me he encontrado a lo largo de mi historia personas que presentaban manchas en su piel que no podían ser tratadas bajo ningún tratamiento de dermatología tradicional, que presentaban dolores, enfermedades, como te contaba, incurables, y que solo con extraer su brujería, solo con curar esas brujerías, estas personas se curaban.
podés ver en la página de kaplanalejandro.com una gran cantidad de testimonios de personas, pacientes y alumnos que pasaron por un proceso de sanación espiritual, místico, chamánico, y que dan testimonio de que están sanos, que se han podido curar de una enfermedad, de una patología, de un síntoma, de un mal. ¿Crees que sos víctima de esto? ¿Sentís que hay alguien en tu entorno que puede presentar una brujería, una maldición? ¿Cómo saberlo? He descubierto como chamán, como brujo, como místico, una serie de tratados, de métodos muy precisos para revelar este mal. Es decir, que a través de una serie de tratados místicos, chamánicos y espirituales, yo puedo saber si vos sos víctima de un mal espiritual. Pero no por tirarte las cartas y que me salga una carta que me diga aquí hay algo negativo, o no por sacar un péndulo y decir que sale lo negativo para ti, sino porque es a través de este método que se pueden expresar de una forma tangible en el mundo físico y en el mundo material la revelación de estos males. Muy interesante. Es decir, que he descubierto una fórmula muy precisa para que estos males, si tú lo cargas, si tú eres víctima, puedan ser revelados de una manera física, tangible para ti o para quien haga este procedimiento. Voy a mostrarte algunas imágenes. Estamos aquí con Kiara Kaplan de Argentina, Buenos Aires, una de las organizadoras del equipo de organización de las interconexiones universales para el mundo, y con Luz Cáceres de Comodoro Rivadavia, Chubut, Argentina. ¿Qué tal, Luz? ¿Qué tal, Kiara? Me gustaría empezar a mostrar algunas imágenes para que ustedes vean esto que les estoy hablando, de los orígenes de la brujería que están más allá, son originarias antes de las religiones, y cómo antes los brujos utilizaban una serie de dibujos o imágenes como para crear mal, como te conté, a través de simbolismos, de elementos de la naturaleza. Influían estos elementos magnéticamente, impregnándolos de un mal para que luego operen en una persona. Vamos con la primera imagen. Acá podemos ver unos talismanes egipcios de mucho poder, los cuales cada uno de ellos describe la facultad o un poder de protección, de apertura, por ejemplo, el del medio, de los poderes o facultades de conexión con los mundos celestiales o divinos. El tercero, por ejemplo, es un papiro que era utilizado en la antigüedad para dar prosperidad a las cosechas. Es decir, que hace más de 5.000 años podemos ver ya registros, en este caso de los egipcios, de cómo el uso de talismanes, de símbolos místicos, eran utilizados como una herramienta de protección. Todo esto usando fórmulas mágicas muy precisas para crearlos. Siempre estaban unidos a divinidades, a espíritus superiores o dioses, que obraban a través de sacerdotes o magos, o en este caso hechiceros, para accionar, tanto como te contaba, para el bien, es decir, para la curación, para la sanación o elevación de las almas, o para el mal, para la destrucción, la enfermedad, las condenas de las almas. Vamos con otra imagen, Luz, ¿qué te parece? Para compartir. ¿Qué tal? ¿Les va gustando la conferencia? Interesante. No se imaginan todo lo que hay detrás de todo este mundo tan profundo y que es invisible, es decir, que en realidad quien lo padece solo podemos ver algunas señales, algunos rasgos. Mira aquí, podemos ver algunas imágenes donde vemos un hombre y en la parte de abajo un hombre partido. Podemos ver un animal cortado, un animal atravesado por flechas o en este caso por cuchillas. Vieron aquí un animal cortado, para arriba está completo, abajo cortado, otro cortado la cabeza. Es decir, que a través de estos dibujos, los hechiceros también proyectaban los males de manera figurativa. Parece que era un dibujo, parece como un dibujo normal que vos podés ver en un pedazo de la montaña, pero detrás de todo esto había una serie de invocaciones de espíritus para que, por ejemplo, un hombre
esté partido al medio, o que le entre el alma a un animal totalmente enfermo, y cómo, por ejemplo, también en los principios de la hechicería se usan animales como elementos intermediarios de fluidos o impregnaciones magnéticas, donde a ese animal se lo representa como el hombre o el ser a dañar. Por ejemplo, es un clásico de las brujerías agarrar un sapo donde, por ejemplo, se le cosen los ojos para que no los cierres más. Entonces el alma de ese sapo está unida y se la une al alma de la persona que la quieren dañar, por ejemplo, para que no tenga paz ni descanso. A veces le meten adentro de ese sapo, por ejemplo, un papel con pimienta, con otros fluidos o elementos, para que ese sapo se enferme, y obviamente al enfermarse el sapo, se va enfermando la persona que representa ese sapo. Se lo tortura. ¿Has visto esto del vudú? Un clásico, ¿no? Que se agarra un muñeco y le pinchan. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Como un muñeco, vos lo pinchás y tiene un reflejo sobre la persona. No es un muñeco, ¿eh? Aparente, se ve una apariencia un muñeco, pero en realidad detrás de todos estos objetos, elementos, como te conté, en particular de estos animales, se le extrae la enfermedad o el sufrimiento y por vía de un contagio se lo transfiere a una persona. Es como una sustitución. Se sustituye el dolor, el daño y el mal que se le hace a un animal en tortura o a un alma de un muerto, como un difunto, te conté, o de un demonio, se los tortura, ¿eh? Se los amenaza de una manera dramática para que hagan lo mismo con la persona. Vamos con otra imagen. Me gusta mucho poder hablarte de esto porque hay muy pocas personas que se animan a hablar de las brujerías. Sí, te enseñan, he visto un montón de gente que enseña cómo encender una vela para protegerte con los ángeles, pero realmente hacer una protección de brujería no es cualquier cosa, y esto lo vas a poder aprender muy pronto en un seminario que voy a enseñar en el mes de abril. Mira, acá podemos ver una imagen donde a través de una mancha, de un resto de un fluido, podemos ver el rostro de un ser. No sé si es muy claro, es muy visible. Donde podemos ver que a través de esta imagen hay una impregnación, hay una manifestación de que hay algo, una entidad espiritual que está dañando a la persona que he querido tratar, que he tratado. Vamos con otra imagen. Estos son los elementos tangibles que te estoy contando, donde podemos ver a través de los tratados de interconexiones universales y de la metahipnosis, un tratado chamánico espiritual, cómo a través de métodos o sistemas que se enseñan en la formación, uno puede descubrir y revelar si existe un daño espiritual, si hay presencias de energía. Podemos ver aquí el resto de una ceniza. Francisco Mendoza, por favor. Silencio. La brujería. ¿Ya está la esa? Escúchala ya. Necesitaría el silencio de Francisco Mendoza para seguir. Luz o Kiara, ahí está. Bueno, podemos ver aquí entonces en el resto de las cenizas, si pueden ver en la parte superior del plato, un rostro de una persona. Es muy claro, se ve un ojo, otro ojo. Del otro lado también, en las manchas negras, hay como registros de rostros. En la parte inferior izquierda hay como registro de un animal. Todos estos son manifestaciones espirituales. Perfecto. Son manifestaciones espirituales donde se expresa de que aquí hay presencia de malos espíritus en la persona tratada. Vamos a ver otros. Mira, este es el resto de una vela. Mira el rostro, es el rostro de algo no muy agradable. Fíjense cómo aquí se ve como una especie de tercer ojo como tapado, manchado de negro. Un ser muy, muy oscuro.
como maléfico. Este es el resto de una vela de un paciente donde se ha detectado, por supuesto, que en su vida había la presencia de un gran mal. En este caso, acá podemos verlo con notoriedad. Vamos a pasar a ver otra imagen. Todas estas son imágenes verídicas de casos, de restos de velas o de elementos que se utilizan para detectar si existen algún tipo de influencias negativas. Mira, tenemos de vuelta un tema de incorporación de sonidos. Mira, este es el resto de una comida. Se hacen también trabajos con comida en los tratados. Por favor, necesitaría, gracias. Mira, podés ver en todo lo blanco hay una parte que no es blanca y se ve el rostro como una especie de calavera o espíritu. Es muy notorio. Vamos a ver más. Estamos transmitiendo en vivo para Facebook Live. Muy pronto ahora, en unos minutos, vamos a hacer intercambios de preguntas. Voy a contestar tus preguntas, tus dudas en relación a esta temática. Mirá el resto de estas velas. Podemos ver en la parte derecha media dos rostros muy marcados, como si fueran hombres, seres, monstruos. Esto es lo que yo te decía, es el alma de seres decrépitos, sufrientes, y que en este caso, por parte de las técnicas y el uso de las técnicas de las interconexiones, las mismas técnicas te permiten ver y detectar si existen estas influencias y podemos ver cómo se manifiestan. Ahora lo interesante es cómo sanarlas. Vamos con otra imagen. Si tenemos más. Si hay más imágenes. ¿Hay más o ya estamos? Estas eran todas, Ale, ya no hay más. Bueno, creo que hemos visto una serie de imágenes bastante contundentes, donde a través del resto de fluidos, de alimentos, de velas, de cenizas, hay manifestaciones como más allá del contenido de un resto de una vela normal, donde claramente se ven rostros, imágenes de entidades o de energías descompuestas en negro, que son también señales de que existe la presencia de un mal en la persona. Otros elementos que pueden indicarnos que existen presencias de males son señales, tips, te los puedo dar para que vos lo tengas en cuenta, pero como te conté, para darnos cuenta realmente si existe un mal dentro de ti, debes pasar por un proceso de captación y de tratados espirituales muy profundos que se brindan en las interconexiones universales, donde a través de una serie de técnicas basadas en escaneos místicos, estas energías se revelan, se manifiestan y podemos descubrir si la persona realmente tiene un mal. Pero no solo podemos descubrir si tiene un mal, sino también podemos descubrir cuántos espíritus están invadiéndola, qué están provocando cada uno de estos espíritus, cómo llegaron a esta alma, quién lo ha contratado, cómo se produjo todo este hechizo o esta maldición. Voy a contarte el caso de una mujer de Mar del Plata, una ex alumna de la formación del año 2017, hace 4 años, que llega al grupo, antes dábamos las formaciones en vivo, antes del COVID, llega al grupo y tenía un olor como a naftalina, muy rancio en su cuerpo, emanaba un aroma, un eodo, te digo la verdad, como de muerto, era algo muy, muy, muy notorio, cualquiera que se acercaba a ella podíamos notar esa sensación. Otra cosa de los tips es el rechazo. Cuando vos sentís que de repente tus amigos te empiezan a rechazar, empezás a sentir rechazo de la gente, o todo se corta, también es una señal de que hay una presencia de algún espíritu o una brujería que probablemente esté ocasionando esto. Bueno, esta persona obviamente emanaba un olor horrible, como imagínate, una especie de
de ropa en el placar de hace 70 años, con naftalina y olor medio a humedad y a podrido. Más o menos esto es una descripción para que te des idea de lo que emanaba esta mujer. Supuestamente estaba bañada, limpita de ese día. Entonces esto es una señal también a través de los aromas de que hay presencias de energías espirituales bajas. Entonces voy a hacer un procedimiento con ella en vivo, adelante de todo el grupo. Mira qué interesante todo lo que pasa. Ella entra en un trance místico, que es un trance que se realiza dentro de los tratamientos de interconexiones universales, es decir, a las personas que son tratadas se las lleva y se las guía a un trance místico, espiritual, chamánico, donde obviamente el paciente es consciente de todo. Digo obviamente porque muchas personas creen que pierden la conciencia en estos trances, y en este tipo de trance chamánico el paciente debe estar consciente para ser partícipe de todo lo que sucede, y dentro de ella se manifiesta un espíritu del mal. Era un demonio que había sido incorporado dentro de su alma a través de un ritual que habían efectuado en una vida anterior. Mira cómo es esto. ¿Cómo es esto? Las brujerías no son de esta vida. A veces quiero que sepas que muchos de los males que padecen los seres humanos a veces se deben a historias y deudas espirituales que su alma trae de existencias anteriores. Esto es un punto muy interesante a saber. Es decir, que quizás el mal que tú cargas no es solo de tu cuñada o de una vecina o alguien que tuviste un altercado en esta vida, puede ser, pero en muchas ocasiones existen males espirituales donde el alma es afectada por daños que vienen cargándose de existencias anteriores. Este ya es otro tratado, un tema muy profundo que seguramente en una de las conferencias veremos. Entonces, el espíritu describe que él fue pactado por un nazi. Mira, escucha bien, la historia es así. Esta mujer en otra vida era un militar que mandó a matar a un compañero por traición. ¿Y quién es este compañero? Su alma de este compañero queda totalmente en venganza y resentimiento, y a través de la operación y la incorporación de su alma a otro militar, lo influencia de alguna manera con pactos con demonios para hacer una serie de rituales matando a judíos, desgollándolos, él describía todo, cómo tenía que hacer una serie de cruces y con la sangre de esos judíos invocaba una serie de demonios, porque imagínate, sufrían con miedo, morían con miedo, con sufrimiento. Todas esas almas eran tomadas por estos malos espíritus, y de esta manera todos esos malos espíritus se incorporaron en el alma de esta mujer, porque en esa vida ella había hecho esto con ese soldado, es decir, con un compañero, la había traicionado, y el alma, ¿entendiste cómo es? El alma de ese compañero que había muerto se mete en otro militar nazi que lo influencia para hacer una serie de rituales y pactos demoníacos, como un zombie. Fue manipulado por este alma vengativa. Fue realizado un ritual de invocación a través de la muerte de una serie de judíos en la Segunda Guerra Mundial, en rituales satánicos, y esas almas demoníacas y esas almas perturbadas fueron contratadas para que invadan el alma de esta mujer, que en esa vida era un hombre y que en esta vida era una mujer, que continuaba dañada y afectada por estos malos espíritus. Esta mujer presentaba rasgos, como te contaba, de estos olores hediondos y un rechazo generalizado de todo el entorno familiar, emocional. Siempre estaba sola, no podía relacionarse prácticamente con el mundo. Increíble. Tengo un montón de historias para contarte de este tipo de flagelos o de males espirituales. ¿Cuántas personas me han visto que no podían caminar, que presentaban como puntadas en el cuerpo o dolores en el cuerpo, que en estudios médicos todo salía normal? Otro clásico. El paciente presenta dolores, síntomas, se retuerce de los dolores, y cuando se hacen los estudios no aparece nada. No se ve nada. Esto es otra señal de que probablemente exista un mal espiritual, una brujería o una hechicería.
Entonces, resumiendo un poco lo que hemos visto en el día de hoy, una brujería o una maldición puede afectar tu vida. Quiero que sepas que sí. ¿Y por qué sos víctima de esto? Sabemos que a través del método de interconexiones universales, también lo interesante es que podemos descubrir por qué. Debemos tener un fundamento también racional, lógico. Porque, como te cuento, detrás de todo mal existe una deuda espiritual de tu alma con ese mal. Es decir, quien cargue una brujería, quien sea víctima de un daño espiritual, no es por casualidad. Es decir, que hay una trama basado en una ley espiritual muy profunda que existe en este mundo, llamada la ley de la causa y el efecto, donde probablemente una compensación de ese mal sea que tú padezcas un mal por haber hecho un mal en otra existencia o en esta misma. ¿Cómo es esto? Es algo muy profundo. Hoy no voy a poder revelarte todos los misterios, pero es un acercamiento para que sepas que, en principio, el mal existe, las brujerías existen, como te conté, antes de las religiones, que un brujo o un hechicero puede capturar a través de rituales, ceremonias de invocación a demonios, a malos espíritus, espíritus inferiores, y finalmente proceder a que estas energías se involucren y creen, como te conté, una enfermedad, una parálisis, un corte, una afección en la vida de la persona en alguna de sus áreas. Lo interesante de esto es que tengo llaves, herramientas muy precisas para quitar este mal. Como brujo místico, como chamán, tengo más de 30 años de experiencia en contacto con este tema y he descubierto, como te conté, a través de este método que he creado, una fórmula súper eficaz, súper precisa para que toda esta enfermedad espiritual sea curada. Porque al final la idea es curar el mal, curar esta brujería, sanar a estos malos espíritus, para que todo esto se transforme en salud para la vida del padeciente. Así que te propongo, cuidado quien te regala cosas en tu casa. Porque quizás sin que lo sepas, a través de ese regalo, ese objeto, una comida, vos pudiste ser afectado por una brujería, una hechicería, un mal. Fíjate si te sirven en una casa, en un lugar, una comida y el otro no la come, o no, una bebida y el otro no toma. Eso puede ser una señal. Objetos que te regalen, fíjate de quién viene. Si sos intuitiva, puedes quizás darte cuenta. Y si no, puedes venir a hacer la formación de interconexiones universales y descubrir si realmente existe un mal en tu vida o en la de uno de tus familiares o seres queridos. Y lo interesante de todo esto es no solo descubrirlo, sino de curarlo. ¿Qué te parece el tema? Interesante, las brujerías. ¿Sabes que la palabra en realidad brujo es una palabra que representa sabiduría, es el sabio? Pero como te conté, fue de alguna forma afectada y hoy se relaciona brujo o bruja con alguien maligno. Pero te cuento que hay brujas buenas, tengo muchos alumnas que estoy viendo aquí que son brujas buenas, han sido entrenadas para ser buenas brujas o buenos brujos. Entonces, voy a abrir las puertas de las preguntas y las respuestas para la gente que está aquí en Zoom. Bienvenidos. Y para los que se encuentran en vivo por Facebook Live. Estamos con Kiara Kaplan y Luz Cáceres para empezar con los intercambios. ¿Qué les parece? Sí. Ale, vamos entonces por orden y le pedimos a la persona cuando la nombremos que abra su micrófono. El resto, por favor, que se mantengan Muy bien. silenciados. Excelente. Vamos entonces con Ramón González, la primera pregunta. Muy bien. ¿Qué tal? Buenas noches. Ramón González.
¿Cómo te va? ¿De dónde eres? Soy de México. ¿Qué tal? Buenas noches. De México. Buenas noches, Ramón. Cuéntame. Pues, yo quería preguntar que efectivamente estas energías o al inicio de la plática comentaste que pueden penetrar en cualquier persona, ¿no? Correcto. Pero si pueden penetrar en cualquier persona independientemente de la religión o el credo que tenga, si la persona le ha ido excelentemente bien toda su vida y de repente se le acabó todo con la muerte de un familiar. Y en ese momento muchos de los que convenían con este familiar, pues todos se pusieron en contra de esa persona y la persona perdió todo, absolutamente todo. Era una persona millonaria y se convirtió en extremadamente pobre. Esta invocación, estas energías pueden penetrar en una persona que independientemente de lo que sea, le destruya la vida y que la persona no pueda levantar nuevamente. O sea, ¿qué debe hacer una persona en ese momento? O sea, ¿cómo se protege? Bueno, en principio decirte que esto que tú cuentas es muy buena lo que tú practicas. Es un clásico de las interconexiones universales. ¿Cuántas personas que tenían riquezas de repente quedan abnegadas a esas riquezas o se les corta todos los accesos a sus bienes o tienen una pérdida abrupta, extraordinaria de toda su riqueza? ¿Cómo podemos pensar que un hombre millonario de bienes y riqueza de repente se transforme en pobre o que todos sus bienes se le corten? ¿Sabes cuántas personas he atendido que eran multimillonarios y de repente nada? Mira, voy a contarte un caso de un hombre de Monterrey, de tu país, un empresario que tenía una flota de aviones, más de 28 aviones, helicópteros. Tenía una empresa que brindaba servicios al gobierno de Estados Unidos, Canadá, para rescate de personas, el gobierno de México, para problemas de incendio. Es decir, tenía dispuesta su flota para este tipo de trabajos. También llevaba empresarios de niveles muy, muy altos. Un hombre multirrico. Podemos pensar un hombre que tiene más de 28 aviones y no sé cuántos helicópteros, tiene un capital interesante de dinero. De repente, su socio piloteaba junto con otro piloto, uno de los helicópteros de ellos, se vuelve loco, no sé qué pasa, relata el copiloto que este hombre se vuelve loco, tira el helicóptero para abajo y colapsan y él muere. Sobrevive el copiloto y a partir de ese momento todo en barranco, todo en derrumbe. Es decir, todos los contactos se cierran, todas las licitaciones se bloquean. Desde el año 2008 hasta el año 2020 que me vio este hombre sin trabajo. ¿Qué es esto? ¿Es una casualidad? De tener contacto con el gobierno de Canadá, el gobierno de Estados Unidos, el gobierno de México. Los tres gobiernos se pusieron en complot. Este hombre fue víctima de un trabajo de brujería de alto nivel. Tan alto que, imagínate, se le cortó todo acceso a su trabajo. ¿Qué me cuentas de tu caso? Para mí es un caso, por supuesto, de trabajo de interconexiones universales. ¿Qué debe hacer una persona? Debe ver a uno de mis alumnos o debe verme a mí para averiguar, descubrir y sanar este padecimiento. Todo lo que tú relatas es un caso de brujería clásico. Es decir, esto que estaba contando, que de repente, abruptamente, una persona estaba en un estado y cambia dramáticamente. ¿Quedó claro? ¿Cómo debemos protegernos? En el curso y en la formación que voy a brindar de interconexiones universales y en particular en el seminario que voy a brindar en el mes de abril de 2 días, es el nivel 1 de brujerías, hechicerías, rituales y magias, voy a enseñar métodos muy precisos para protegerte a través de rituales, uso de talismanes, amuletos, protecciones, ceremonias muy precisas de protección. Pero ¿qué debe hacer una persona? Le propongo, es Alejandro Kaplan, o aparte de los alumnos pueden contactar
para develar, sanar y liberar todo este mal. ¿Vamos con otra pregunta? Ok, gracias. Sí, y buenas noches. Yo lo digo, Chiari, porque a veces se te hace el acople. Seguimos con Juan Ignacio. Con Juan Ignacio. Muy bien. Estamos con Juan Hola. Ignacio. ¿Cómo te va? ¿De dónde eres? Buenas noches. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Buenas noches, soy de Salta Capital. De Salta Capital. Muy bien. Sí, yo me Argentina. acuerdo de usted. Sí, yo me acuerdo de usted cuando tuve una consulta hace 2 años, en 2019. Tuviste una sesión conmigo. Bueno, sí, era pues, se acuerda que yo tuve una consulta con un tarotista que me tiró las cartas y bueno, yo me quedé sugestionado y autosugestionado. Ah, cierto. ¿Y qué tal ahora estás? Sí. Y acá estamos tranquilos, ya no tengo esas pesadillas ni esa carga negativa que tenía antes. Muy bien. Él fue víctima de una bruja que le tiró las cartas y le dijo todo mal. Le decretó todo el mal en su vida. Imagínate él cómo ha quedado. Bueno, contame tu pregunta, Juan Ignacio. Sí, Alejandro, te quería consultar, cuando una persona consulta un vidente o un brujo, por ahí le llega a tener mala energía cuando está en su casa o hogares. En principio, quiero diferenciar que un vidente no siempre es un brujo, o que Ujú, una persona que tenga el arte de la adivinación es un brujo, ajá, o un brujo sea un vidente. En general, un buen brujo tiene facultades o poderes espirituales, pero no sí, todos, no todos. ujú, En relación a tu pregunta, sí, podés estar impregnándote cuando vayas a la casa de una persona que desconozcas, de un mal espíritu ujú, o un mal espiritual. A veces, ¿sabes qué hacen muchos brujos? Como te pasó a ti, te condicionan con un mal para que tú quedes captado y te esclavizan, tú eres víctima. ¿Sabes cuántas personas he visto que han estado años yendo y pagando a brujos para que los protejan, que los curen, que los salven? claro, Y han sido víctimas es de un esto. trabajo psicológico, trabajo psicológico y uno queda autosugestionado y por ahí Sí, no es solo, hay no algunos es que le... no Ujú, es solo un trabajo psicológico, a veces es un trabajo espiritual donde, como te conté, quedas captado o capturado. Por eso hay que tener mucho ujú, cuidado con respecto a estos temas. Lamentablemente mucha gente que desconoce se deja influenciar por una amiga, un amigo y le dice, anda esta mujer que te tira las cartas o te tira los bucios o te hace una sí, limpia. Debemos saber bien verdaderamente la procedencia de este ser. ujú. Bueno, en tu caso es fortalece tu alma y resguárdate de no ir Sí, nunca más a este tipo de mujeres. claro, sí. Y por eso estaría bueno contarle esto a la demás gente, ¿viste? Para que sepan y no pasarle cualquier tipo de cosa negativa y a veces uno le llega una tragedia, ¿viste? Así. Bueno, tú eres un testimonio de que fuiste víctima de todo esto y que a través de un tratamiento que has hecho conmigo, hoy puedes Claro, descansar en paz. Él no dormía, vivía en sufrimiento, estaba permanentemente acechado, era un hombre que sentía sentía dolor dolor, sentía. dolor permanente. Vamos con otra pregunta. Muchas gracias, Juan Ignacio de mi querida Bueno, Salta, saludos, Argentina. Pronto iremos. bueno, saludos Alejandro, Saludos. salud. Bien, seguimos con Mar. Mar, ¿qué tal, Mar? Buenas noches. Hola Alejandro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿De Saludos dónde desde eres? México, desde De Mérida, México. Mérida, México. Mucho Yucatán. gusto. Fuimos muy cerca hace muy pronto con mi mujer. Así que bonito. Alejandro, tengo una duda. Desde que yo estaba embarazada de mi hija, ahora ella tiene 13 años, soñé bruja, una mujer de su hija. Entonces ella nace y todo, y siempre la rechazan, se queda sola siempre, como que vibra muy negativo, su energía es negativa. Le hago hipnosis porque soy psiquiatra, entonces más o menos allí con la hipnosis, y se encuentra ella con un ángel, pero también con un demonio.
Entonces que le dice el ángel, vete de acá porque tu vida corre peligro. Entonces le hago el retroceso otra vez y ella me cuenta que le dio mucho miedo y que ya no quiere que le haga hipnosis. Pero entre ella y yo la relación no es muy buena, como que algo pasó en una vida pasada, que no nos llevamos bien, no sé por qué. Tanto ella como yo hay un rechazo de las dos. ¿Qué será que está pasando? Bien, bueno, ya que eres psiquiatra y te gusta este mundo espiritual, tú manejas una hipnosis basada en las regresiones, pero sabes que yo he creado un método llamado la meta-hipnosis y las interconexiones universales. Este sistema chamánico que si tú deseas en el mes de marzo puedes venir a aprender, puedes descubrir a través de herramientas y métodos muy profundos de conexión y contacto con los mundos espirituales, cómo revelar y sanar este misterio. Porque hasta ahora, con lo que tú manejas, solo accedes a una pequeña porción de la información, solo accedes a lo que nosotros llamamos las cáscaras. Tú ves las cáscaras en los tratados que realizas, pero en la metahipnosis entramos a dimensiones que tú no te imaginas espirituales para revelar todo este misterio. Y quizás tú y tu hija son víctimas de un mal espiritual que probablemente provenga de otras existencias o no. Esto debemos averiguarlo. Uno, te propongo venir a la formación y desarrollarte como una sanadora mística y espiritual. Vas a ver que hay un antes y un después en tu vida de venir a hacer este tipo de formación. Si la psiquiatría te pareció muy profunda, interesante, si el tratado de hipnosis que tú debes manejar basado en las regresiones te parece muy profundo e interesante, abróchate los cinturones porque vas a entrar a un nivel que no te imaginas de contacto con la sanación espiritual de una manera muy elevada, muy profunda, muy intensa. Entonces mi propuesta es, una, me gustaría que si tú tienes ganas puedas averiguar y formarte conmigo. En el mes de marzo comenzamos con un proceso formativo de 5 niveles donde podrás aprender, descubrir y ser tratada particularmente dentro de la formación para averiguar qué es este mal, qué es lo que pasa con el alma de tu hija, con el alma tuya, qué hay detrás, qué se esconde detrás, porque lo que tú puedes observar en una regresión, si bien es algo del inconsciente, es algo del alma a un nivel, estás dentro de la cáscara, es decir, estás dentro de la superficie. Entonces, en estos niveles de metahipnosis entramos adentro de la cáscara, vemos la esencia, lo que hay dentro de este fruto. Y la otra es, vente a atender conmigo y podemos descubrir en una serie de intervenciones cuál es el mal que se esconde detrás de todo esto y en particular cómo operarlo para curar esta enfermedad. Porque lo que tú padeces es evidentemente un mal espíritu, un mal espiritual. Y tú eres médica, tienes herramientas por demás para descubrir la trama psiquiátrica o psicológica o psicosomática, pero has visto que no has podido tener resultados. Entonces te propongo descubrir, y serás muy bienvenida, el método de las interconexiones universales y la metahipnosis. Muchísimas gracias, Alejandro. Gracias. Bonita tarde. Gracias. Igualmente. Vamos con otras preguntas. Sí, sigue Miriam MC. Miriam MC. ¿Qué tal, Miriam MC? A ver. ¿A dónde se encuentra? No, disculpen, Miriam tiene una pregunta, pero es de Facebook Live. Bueno, veamos, desde Facebook Live, ¿cuál es la pregunta? La pregunta es, ¿cómo proteger a los niños del mal? Muy buena pregunta. Sabes que los niños, su alma viene con una protección, con un pacto de protecciones de las órdenes divinas, pero como te he contado, las almas de los niños, antes de ser niños, también fueron adultos en otras vidas, también han vivido en otras vidas y han hecho acciones demeritorias en otras vidas. ¿Cómo proteger el alma de un niño? Te propongo venir en abril a la formación del seminario intensivo de rituales, brujerías, hechicerías, magia, donde aprenderás todo esto y mucho más.
pero es algo muy profundo. No es solo encender una vela al ángel de la guarda del niño para protegerlo, porque hay cientos de miles de fuerzas espirituales inferiores que les da lo mismo que tú tengas una cruz celta, una cruz egipcia, el ojo de Horus, todas las señales y símbolos de protección, el agua bendita, les da igual. Entonces, por eso debemos ver algo mucho más profundo, que es, primero, para proteger un niño debemos limpiar y liberar su alma de lo que carga espiritualmente. Y esto, una vez que se libere, va a elevar su nivel de conexión, o el nivel del alma, y por ende también su conexión con deidades o fuerzas espirituales superiores, para que esa conexión fortalezca su campo de protección en este mundo. Esta es mi respuesta. Vamos con más preguntas. Sí, Anne France sería la última pregunta que tenemos por el momento. Muy bien, Anne France, de Mendoza, Argentina. ¿Cómo te va? Bien, Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, muy bien, gracias. Me gustaría, Alejandro, que me comentas algo más sobre Umbanda. Bien. Si es posible. Bueno, conozco mucho porque me he desarrollado en el africanismo desde los 17 años. Y conozco la Umbanda, la Kimbanda y todo lo que es el culto a orishas y todo lo que es el tratado del conocimiento de estas líneas espirituales. En relación a la Umbanda es una fusión de 7 líneas espirituales. Umbanda significa unión de bandas, unión de líneas. En el año 1950 y pico, un hombre común en el sur de Brasil entra en un trance chamánico y le baja un espíritu de un indio llamado Caboclo de las 7 encrucijadas. Caboclo es un indio de las 7 encrucijadas. Y este indio baja adentro de este hombre y dice que él viene a abrir la Umbanda, viene a abrir estas 7 líneas donde se unifica una línea de médicos blancos, una línea de indios, una línea de esclavos africanos viejos y una línea de esclavos africanos jóvenes, una línea de espíritus de inferiores o intermedios llamados Eshus, y otras líneas espirituales de contacto con los conocimientos africanos de todos los africanos que vinieron de esclavos de distintas tribus o distintos países, de Angola, de Nigeria a Brasil. Todos esos conocimientos de orishas, que es el culto a los dioses, se unifican en la Umbanda. Comienza en Brasil en el año 1950 y pico o 30 y pico, no sé bien justo la fecha, y es a partir de este hombre que se inicia en Brasil este movimiento espiritista, espiritualista, donde se hace un culto de fusiones del conocimiento de los orishas, que es el culto a los dioses africanos, el culto a todos los conocimientos que manejaban de sabidurías los aborígenes de América Latina y de África y del mundo, el culto de los conocimientos de líneas cósmicas espirituales de otras dimensiones, el culto de médicos espirituales de una línea basada en médicos blancos, y el culto a estos espíritus, como te contaba, llamados intermedios, Eshu. Ahora, dentro de esta línea Umbanda está la fase del lado izquierdo, o la parte de atrás, que es llamada Kimbanda. Que es la Kimbanda, sería el lado rojo o negro de la Umbanda, es decir, que son sacerdotes o personas que eligen solo utilizar las porciones de estos espíritus o estas líneas espirituales para el mal, o para funcionar tanto para el bien o para el mal. No sé si ha quedado claro, pero es una línea que ha comenzado y se ha originado con virtudes espirituales muy altas y elevadas, pero que a lo largo de las transmigraciones que vinieron de Brasil a Uruguay, Argentina y al resto de Latinoamérica, por ejemplo, se llama palo en Colombia, santería en Cuba,
Es básicamente la influencia de los espíritus y de los esclavos africanos que impregnaron esa orden de dioses o conexión con los dioses a hombres medium, que en este caso este medium campesino le ha bajado este indio, y es este indio de las 7 encrucijadas que él abre la línea de las 7 líneas que es llamada la Umbanda. Y como te conté, la Quimbanda es el lado, digamos, oscuro o el lado peligroso. ¿Quién hace Umbanda? Todas las personas que hacen Umbanda son malas, todas las personas que hacen Umbanda son de la oscuridad, no, porque está, como te conté, la Umbanda blanca, donde hay línea de hierbas. Por ejemplo, yo me he iniciado en línea de hierbas, es decir, solo con espíritus blancos o solo con espíritus de aborígenes blancos, es decir, sin rituales de sangre o animales. Y está la Umbanda, donde se utilizan líneas de sangre, es decir, que todos los rituales o trabajos son basados en ceremonias de sacrificios de animales para los orishas o los dioses o semidioses o espíritus o malos espíritus, para utilizar estas fuerzas tanto como para el bien como para el mal. Pero originalmente, para la cosmogonía, digamos, africanista, ¿qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué es lo que tú crees que es bien y mal? Y para una parte de esta cosmogonía hay un intermedio, es decir, podemos usar nuestras fuerzas para el bien, podemos usar nuestras fuerzas para el mal, y no hay consecuencias para esta cosmovisión, para esta mirada, para algunos que manejan la Quimbanda. Pero la gente que hace Umbanda de línea blanca se dedican a hacer el bien, es decir, utilizan esta medicina de estos espíritus que bajan a esta línea para curar. Muchos son chamanes, muchos eran brujos, son espíritus de brujos que bajan en los cuerpos. Esta línea espiritual se basa básicamente en la incorporación de estos espíritus que hablan a través de medium y actúan como una fuente de sanidad o de sanación para los humanos. Esto es lo que te puedo contar en forma sintética, en France. Pero una última pregunta. Todo Umbanda no es malo. Sí. Está la pregunta de Micaela. De Micaela. A ver, ¿cuál es la pregunta de Micaela? ¿Qué tal, Micaela? ¿Tienes que retirar el bloqueo del micrófono? Hola, hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, acá estamos, padeciendo hace 9 años, Alejandro, con un mal espiritual. ¿De dónde eres? De Buenos Aires, vivo en Buenos Aires, Argentina. He ido a la iglesia católica y no me ha podido ayudar, vi 2 curas exorcistas, y empecé con manifestaciones y una mujer habló otra vez mío y me vino un vacío interior, donde perdí mi esencia por dentro, espiritualmente, de la nada, y mentalmente no puedo pensar, razonar, memorizar, porque fui a un brujo, un parapsicólogo muy conocido acá en Buenos Aires, y en vez de una liberación espiritual me hizo como un daño en la cabeza, y no hay ninguna evidencia neurológica, ni psicológica, ni psiquiátrica, y a raíz de ahí empecé a no poder pensar, razonar, memorizar, mucho insomnio. La verdad no sé qué hacer, desde hace 9 años estoy buscando ayuda, los curas dicen que la magia blanca es demoníaca, no sé dónde ir, no tengo una orientación espiritual para poder volver a ser yo, siendo que perdí mi personalidad y mi esencia, mis sentimientos, estoy vacía por dentro, estoy como en otra dimensión espiritual y estoy físicamente acá en la tierra. Lo que cuentas tú, Micaela, muchas gracias. Lo que cuentas tú, Micaela, es un clásico relato de un paciente bajo el influjo de brujerías, bajo el influjo de malos espíritus. Este relato que ustedes están viendo en vivo es el típico relato de una persona que está bajo un ataque espiritual de alta gravedad. Por suerte, estás frente al maestro de las interconexiones universales, frente a un chamán genuino de más de 30 años, un chamán judío, místico, espiritualista y espiritista, que ha creado este sistema que te invito a descubrir. Una, por vía de las sesiones personales, puedes contactar tanto con Luz o Kiara para coordinar una cita conmigo y poder descubrir
el origen de todo este mal y en particular curar tu enfermedad. ¿Qué pasa con tanto mujeres como Micaela? He visto cientos de casos así, donde las personas van a brujos, van a sacerdotes, a exorcistas y nada pueden hacer. ¿Por qué? Porque el exorcismo, lamentablemente, no es la vía de curación real del mal. Porque he visto cientos de exorcistas sacar al espíritu y después ¿a dónde lo sacan? ¿Qué pasa con ese espíritu? Y he visto miles de pacientes que le han sacado espíritus por exorcistas y que esos espíritus habitaban dentro de sí. Micaela, veo en ti una gran luz. No solo la luz que está detrás de ti por el reflejo de la lámpara, sino que veo una gran oportunidad, ya que has venido a esta conferencia y tienes la oportunidad de tener una charla directa conmigo, que no es para todo el mundo, de descubrir el porqué de todo este mal, sanarlo y guiar a tu alma a un proceso de evoluciones y de sanaciones sin precedentes para ti. Puede ser que un mal que lleva 9 años o 20 o 40 años ya no se puede sacar, no hay vuelta atrás. Nada es imposible para mí en este tipo de área. Soy especialista, tengo grandes facultades para que todo esto se revierta. He quitado males de 20 años, condenas de 30 años, personas que venían enfermas con mucho más tiempo, que han sido y han logrado curarse con mis intervenciones. Te propongo como le conté a Mar de la península de Yucatán, México, Mérida, con el drama de su hija, ella siendo psiquiatra y haciendo hipnosis regresivas, que vengas a tratarte conmigo de manera personal o que vengas al proceso formativo, donde en el mismo proceso formativo no solo vas a tener la oportunidad de formarte como una sanadora mística espiritual en la metahipnosis y en las interconexiones, sino también vas a poder tener la oportunidad de tratar toda esta enfermedad y curarla para tu sanación. Así ¿Se puede curar el insomnio? Todo se puede curar, como te conté. El insomnio para la psiquiatría tiene una mirada, para la psicología o para otras líneas de la psicoterapia tiene una mirada, para nosotros es una mirada espiritual y se puede curar. Todo esto que tú cargas, soy especialista de la curación de todo esto. Tú ahora es el testimonio en vivo de todo lo que estoy relatando hace más de una hora. Y el vacío totalmente acechado por un mal. Y el vacío interno, digamos, no es la falta de alma, ¿no? No, porque el alma está viva dentro de ti, es la anulación de tu alma. Es la invasión de tu alma que crea una desconexión. No te puedes imaginar la cantidad de personas como tú que están en este mundo deambulando como zombies viviendo. Sí. Es decir, son muertos en vida. Así que te propongo lo antes posible contactarte conmigo, en particular estar en contacto con las organizadoras para entrar a los 2 circuitos o a uno de los 2 para comenzar tu proceso de sanación. Muchas bendiciones. Perfecto. Igualmente, Alejandro, un gusto conocerte. Así como das testimonio ahora de tu mal, darás testimonio de tu sanidad. Dios quiera, ojalá, así sea. Así sea. Señoras y señores, me encantaría estar horas y horas charlando y explicando y enseñando estos temas, pero los tendremos, si Dios quiere, en el mes de marzo. En las primeras semanas comenzaremos la formación de interconexiones universales y metahipnosis, un método revolucionario sin precedentes en la humanidad, donde un chamán te va a enseñar con más de 30 años de experiencia cómo contactarte con los mundos espirituales, cómo ser un cirujano del alma, cómo ser un verdadero liberador del alma, cómo quitar los males que habitan en el espíritu y en el alma de los seres vivientes y cómo cambiar los destinos de manera milagrosa. ¿Sabías que hay un antes y un después en la vida de toda persona que pasa por este método? Aquí hemos escuchado a Anne France, una alumna de la formación que, si Dios quiere, la tendremos muy pronto para que vengas a hacer el nivel 5, Anne France. Tenemos a Eglotin, una mujer que antes estaba totalmente alejada de los mundos espirituales y ahora es una guerrera mística, una sanadora espiritual. Acá acabo de ver a nuestra compañera de Chile. ¿Qué tal?
aquí de Entre Ríos. Bueno, tenemos varios alumnos que por suerte, el Clan Amaro, que están aquí, una parte del Clan Amaro, Judy Mejía de Colombia. Bueno, qué decirles, un gran abrazo, nos veremos muy pronto, Dina, de Chile. ¿Te gustó la conferencia? Interesante. Si te gustó mucho esta conferencia, te invito a que compartas este video con tus amigos, que todo esto se pueda dar a conocer. Ahí está Paula Muñoz de Canadá, que nos pone que estaba ahí no detectada. Saludo. Te invito a que lo compartas con tus seres queridos y que ellos tengan un acceso a este conocimiento que en general es oculto, o muchas personas lo informan de una manera muy básica o muy superficial o muy limitada de cómo protegerte del mal, poniendo, viste, una vela blanca o prendiendo, no sé, poniendo una tarjetita de un santo, no sé. Te invito a que lo compartas. Vamos a estar viéndonos muy pronto en unas nuevas conferencias muy interesantes, muy profundas, sobre la vida del ser humano en este mundo, del bien, del mal, del porqué del sufrimiento. Todos son acercamientos al mundo de las interconexiones universales, un método que he creado chamánico, como te contaba, sin precedentes, donde te voy a acercar de manera directa al mundo de los espíritus y vas a poder aprender cómo contactarte con estos mundos espirituales de una manera directa, virtuosa, blanca, luminosa, para el bien y la sanación de este mundo. Bueno, qué decirte, estoy muy contento de estar con ustedes. Espero verlos muy pronto en una nueva conferencia, de verlos muy pronto, si te gustó mucho todo esto, en la formación que comenzará en marzo, o en abril en el seminario intensivo de brujerías, hechicería, magia y rituales, que te va a encantar, ya sea para alumnos o no alumnos. Espero que te haya gustado y te haya brindado mucha luz y claridad a este mundo no revelado, que es el mundo del oculto, y que si hay alguien que padece este mal, que sepan que estamos para ayudarlos y que estoy preparado para combatir y sanar este mal como un chamán místico, como un brujo. Muchas bendiciones. Buenas noches. Hasta pronto.